Dios es bueno y a Él sea la gloria. Mateo 19, 16 y 17 dice de la siguiente manera: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mire, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que no hay nadie que se pueda comparar con su bondad, con su amor y con su misericordia. Lo que pasa es que algunos desconocemos algunas revelaciones que son un poco profundas. Yo voy a darte un ejemplo de un testimonio, o vamos a llamarlo una parábola, que es judía, que es hebrea. Y era de un mendigo que fue invitado por un rey a su palacio para cenar. Y el rey lo invitó y cenaron juntos. Pero cuando el mendigo se iba, el mendigo vivía en las calles, dormía en las calles, no tenía casa ni nada. Y cuando él se iba, estaba lloviendo. Entonces el rey le prestó un paraguas del palacio, es decir, un paraguas real, algo de calidad, algo costoso. Y el mendigo se fue para que no se mojara, pero fue prestado. Luego pasaron los días y el rey salió a dar una vuelta por la ciudad y se consigue el mendigo durmiendo en una acera. Y el rey ve su paraguas que estaba al lado del mendigo que estaba dormido. El rey se bajó de su carro, tomó el paraguas, no llamó al mendigo para decirle que se iba a llevar su paraguas, no lo quiso molestar porque estaba durmiendo y se llevó el paraguas. Cuando el mendigo despierta, ese mendigo se molestó y dijo, ¿cómo es posible que el rey va a venir y va a tomar el paraguas sin mi consentimiento? Punto número 1, para que vean la moraleja. El paraguas era del rey. El rey no tenía por qué pedirle permiso al mendigo para tomar algo que es de él. Así pasa con la vida. La vida es prestada y nos la prestó el rey soberano, el rey del universo. Y él toma lo que es suyo cuando él quiera, donde él quiera y como él quiera. ¿Por qué nos vamos a molestar si eso es de él? Mateo 20:15 dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno, dice el Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire usted, todo aquel que nace, aunque no haya cometido ningún delito, nace en pecado porque nace en Adán, no nace en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 16 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, una creación nueva de Dios pero espiritual, nueva criatura, pero antes de convertirte o de dar paso de fe y aceptar a Jesús, tú estás en Adán. Tú naciste en Adán, naciste en pecado. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra gloria? Presencia. Todos están destituidos de la presencia de Dios. No hay comunión entre el hombre natural o el hombre de pecado y nuestro Creador. Y en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Escúchese bien esto. ¿Cuál es el pago que le da Dios al pecado? La muerte. Ahora, Dios es bueno y es justo, pero no es más bueno que justo. Él tiene un equilibrio, no puede ser más bueno que justo, porque no sería entonces Dios. Romanos 9:14 dice, ¿qué diremos? Escuche bien, ¿que hay injusticia en Dios?
En ninguna manera. Nadie puede decir que Dios es injusto. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque el verso 15 de Romanos 9 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. El verso 19 de la Nueva Versión Internacional dice: entonces, ¿por qué Dios nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? En el versículo 20, Dios aborda la soberbia humana de los hombres y dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué has hecho así? Verso 21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El 22: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Escuche bien: preparado para destrucción, porque todo lo hace Dios, todo. Verso 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Preparó, escuche bien, preparó los vasos que iban a ser para destrucción, que son vasos de ira, pero también preparó los vasos que son vasos de misericordia. El verso 24 dice: a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, que nos llamó, a ti, a mí, a todos los que somos cristianos. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, que dice: a los que antes conoció, a esto predestinó. ¿Ok? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios tiene un propósito y un plan eterno. Tú tienes planes, pero Dios tiene propósitos eternos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué te llamó Dios? Para hacerte conforme, para conformarte a la imagen de su Hijo Jesús. Porque esa imagen se había perdido. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Recuerda eso. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La imagen de Dios en los hombres. Porque cuando Dios creó en Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, verso 27 dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dice el 27: y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. A imagen de Dios lo creó. Pero esa imagen se perdió cuando Adán pecó en el huerto del Edén. Se perdió, pero Cristo vino a buscar lo que se había perdido, que era la imagen. Por eso Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que es el Padre. Amén. Entonces Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir todo esto entonces? Que Romanos 8:29 dice: y a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando Dios nos conforma a la imagen de Cristo, nos está haciendo a la imagen de Él, del Creador. ¿Estamos claros? Entonces, nosotros tenemos que aprender y entender que hay un propósito en Dios, que Él es soberano, Él reina para siempre y Él hace como Él quiere. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. Recuerda esto: antes de la fundación del mundo. Eres escogido antes de la fundación del mundo. Dice el 5: en amor, habiéndonos predestinado. Eres predestinado antes de la fundación del mundo, según el puro, escucha bien, puro afecto de su voluntad. Puro, la palabra pura es pura, que no tiene ninguna mezcla. Es decir, no mezcles tus supuestas obras de santidad con la pureza del llamamiento que Dios hizo a tu vida. Recordemos que somos elegidos por Dios. ¿Y para qué somos elegidos por Dios? Leamos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, para que tú veas para qué somos elegidos. Dice: elegidos según la presciencia, no presencia. Aprendamos a leer bien la Biblia. No dice presencia, sino presciencia. Eso significa a los que antes conoció. Ojo, presciencia, el don de ciencia, de conocimiento, un preconocimiento. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
¿Para qué? Dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Amén. Obedecer. ¿Y qué hay que obedecer? A los mandamientos de Dios. Para eso fuiste tú escogido, para eso fuiste tú elegido, para eso fuiste santificado y para eso fuiste rociado con la sangre de Cristo, para que obedezcas. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, la pregunta es, ¿tú has sido obediente? ¿Tú has colaborado? Como lo dice 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. ¿Tú has colaborado? Vamos a ver. Porque yo sé que en Venezuela sucedió una tragedia en estos últimos días muy fea. De verdad, horrible. Pero, ¿en qué colaboraste tú? Tal vez colaboraste, dirás, yo puse ropa, yo puse comida. Vamos a hablar del reino, vamos a hablar de lo espiritual, no de lo material. Tú colaboras, tú eres obediente, tú colaboras, porque dice la Biblia que nosotros somos colaboradores de Dios. Y fuimos llamados para ser rociados con la sangre de Cristo y para obedecer. Ahora, ¿tú obedeces? Te pregunto, ¿cuántos ayunos has hecho en este año por las almas que están perdidas? ¿Cuántos ayunos has hecho por las almas? Nada más te pregunto, no me respondas. Eso queda en tu conciencia. ¿A cuántos has llevado en este año a los pies de Cristo? Dime, ¿a cuántos has llevado? ¿Cuántos mensajes bíblicos has predicado en las calles, en los autobuses, en las cárceles, en iglesias o en el mismo internet? ¿Cuántos mensajes has predicado? Ninguno. Entonces, ¿en qué estás colaborando tú con Dios? Si lo más importante para Dios son las almas, y las almas que murieron en su mayoría se perdieron. ¿Por qué se pierden? Porque esa es una responsabilidad y un trabajo que Dios nos encomienda a nosotros como colaboradores, pero nosotros lo que sabemos después es darnos golpes de pecho y llorar como llora la gente del mundo, porque es muy duro y triste lo que pudimos ver y lo que se vivió en ese lugar, porque perdimos familia. Yo también perdí familia en ese terremoto, y niños, perdí un sobrinito con apenas 4 añitos de edad, junto con su mamá. Sin embargo, el dolor más grande no es que se hayan ido, el dolor más grande que me da es que no le hayamos predicado el evangelio y que hayamos orado, que hayamos intercedido, que hayamos llorado, que hayamos gemido por esas almas que se fueron. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos ser amigos de Cristo, porque muchos se jactan en decir que Cristo es su amigo, sí, pero para que Cristo sea tu amigo, tú tienes que aprender lo que dice la Biblia. En Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tú haces lo que Jesucristo manda. Te pregunto una vez más, ¿cuántos ayunos has hecho? Por lo menos este año te voy a poner nada más por las almas. Las almas son de Cristo. ¿O acaso que Cristo murió por qué? Cristo murió por las almas, por la salvación. Entonces, ¿por qué no hacemos y obedecemos a lo que Él manda? Un ejemplo tenemos en la Biblia, es al profeta Elías. En Primera de Reyes, dice, desde el versículo 17, Primera de Reyes, vamos a leerlo un poquito. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 24, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, apártate de aquí y vuelve al oriente, le dijo Dios a Elías, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo mandaré a los cuervos que te den allí de comer. Y él hizo caso, que eso es lo importante, que hagamos caso, que obedezcamos para poder ser amigos de Jesús. Dice, y él hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Ok? Pero luego, pasado unos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, él obedeció, comió y tomó agua del arroyo, pero el arroyo se secó. Ahí no vemos a Elías reprendiendo al diablo ni nada de esto, sino que se secó el arroyo. Pero hay que esperar en lo que se te seque el arroyo, donde quiera que tú estés,
tienes que esperar a escuchar la voz de Dios para saber. Dice el verso 8, vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, ahora sal de allí de donde estabas, para donde Dios te va a enviar. Dice, levántate y vete a Serepta de Sidón y mora allí, y aquí que he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Él obedeció nuevamente. Ese es el secreto. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo hago yo entonces para estar en sintonía, sincronizado con la voz del Espíritu Santo? Hermano, tienes que buscar la manera de tener tu altar limpio. Acuérdate de eso, tu altar limpio, porque si no, no vas a escuchar nada. Vas a escuchar muchas voces, vas a ver muchas visiones, vas a tener muchos sueños, pero ninguno es de Dios. La mayoría vienen de tu carne, de tu yo, de las cosas que vives a diario, pero ninguna de Dios, porque no has entrado en sintonía. Estás azarado, haces 10,000 cosas al mismo tiempo, pero no te sincroniza ni te sintoniza con la presencia de Dios. Fíjense ustedes, él obedeció. La bendición de obedecer fue que si Elías no fuese obedecido, no fuese visto cómo Dios multiplica la harina de la tinaja y el aceite. ¿Ah? Tampoco fuese visto el milagro tan maravilloso que Dios hizo con el hijo de la viuda que murió y Dios lo resucitó a través de la oración que hizo Elías. Entonces en la obediencia está la bendición. Nosotros somos seres espirituales, somos ciudadanos del reino, tenemos una ciudadanía espiritual. Ok, mire, si usted se pone a analizar, yo me quedé sorprendido cuando salimos a llevarle una bendición a los venezolanos que estaban en la situación, que vivieron fuerte, pues la crisis del terremoto. Cómo las personas inconversas daban donaciones por cantidades. Nosotros estábamos donando cositas delante de los osotas que yo donaba. Y yo lo que hice fue ver y le dije al Señor, pero Señor, mira que los inconversos nos ganan dando. Son más dadivosos que nosotros los evangélicos. Dan mejores cosas que nosotros los evangélicos. Y yo, Dios mío, pero Dios trató conmigo y me dijo, pero tú tienes algo que es más importante que ellos no tienen. Lo que tenía Juan, escuche bien, y lo que tenía Pedro cuando fueron a la iglesia en Hechos, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, que había un cojo, un hombre que no caminaba y estaba en la puerta del templo de la Hermosa pidiendo. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? No tengo. Mira tú lo que le dijeron ellos, no tengo. Fíjate tú, unos discípulos que caminaban con el Maestro Jesús no tenían. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Pero Jesús me hizo entender que nosotros los evangélicos no tenemos ni oro ni plata, ni tampoco tenemos unción para decirle a nadie, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. ¿Qué está pasando? Si la Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo, según Hebreos 13:8, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ese Jesucristo que nosotros predicamos, ese Jesucristo, cuando estaba en espíritu, cuerpo y alma, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados y hacía milagros. Pero resulta que nos jactamos de decir los evangélicos que Cristo vive en nosotros y que el Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando que Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo milagros, dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús fue ungido. Entonces, si el Espíritu Santo vive en ti, si tú tienes el Espíritu Santo, si tu cuerpo está temporal del Espíritu Santo, si Cristo vive en ti, ¿por qué no tienes ni oro ni plata y tampoco tienes unción para decirle a los enfermos, levántate, anda y camina en el nombre de Jesús? Escúchame, hermano, se acabó ya el tiempo de llevar donativos, porque ya está pasando, ya están rescatando a los que estaban todavía bajo los escombros. Ahora quedaron miles de personas, 1, mutilados, 2, ciegos, 3, mochos, enfermos, necesitan operaciones. Aparte de eso, quedaron muchos psicológicamente afectados, pero gravemente, escucha bien, gravemente.
Ahora es que viene el trabajo de los cristianos, de los que dicen ser evangélicos. Ayunar por las almas, orar para que el fuego de Dios descienda de lo alto y ahora puedas ir tú no a llevar una medicina, no a llevar una diclofenac, no a llevar una losartán, no a llevar nada de eso a los hospitales, sino a poner las manos sobre los enfermos y que se cumpla lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos y echarán fuera demonios y sanarán a los enfermos. Entonces llegó la hora. Jesucristo dijo claramente: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces, ¿crees a Jesucristo? Es fácil la comida. Yo también di comida. Ropa también es fácil. Siempre hacemos eso. Y tú no estás malo, está bien. Pero nosotros tenemos algo que no pueden hacer los inconversos. ¿Tú sabes qué? Lo que tú tienes no lo tienen ellos. Porque el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. Tú lo tienes, hermano. Pero colabora, como lo dice 1 Corintios 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y si tú eres colaborador de Dios, préstale tu cuerpo, préstale tu boca, préstale tus manos a Jesús para que Él sane a la gente. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que presentar tu altar, tienes que levantar tu altar. ¿Cómo se levanta un altar? Vete al antiguo pacto para que tú veas lo que hizo Elías mismo en Primera de Reyes 18:20, cuando él se enfrentó a los profetas de Baal. Dice la escritura que los profetas de Baal, escucha bien, los profetas de Baal hacían bulla, gritaban y Elías mismo se reía de ellos, le decía: pero debe ser que está dormido, debe ser que está ocupado, que está cansado, se le olvidó. Pero cuando le tocó a Elías, no hizo la bulla que hicieron, porque tú vas a algunos lugares, hay bulla, alboroto, hay música, hay de todo, danza, se parecen a los profetas de Baal. Elías lo que hizo fue ordenar, escucha bien, el altar de Dios, que el pueblo israelita lo había abandonado totalmente, estaba destruido. Así está el altar de muchos en el corazón. Recuerda, el altar hoy día no está en un lugar físico, sino en tu corazón. Entonces muchos tienen el altar destruido, sucio, arruinado. Elías, ¿qué hizo? Tomó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, las colocó, limpió el altar, todo lo acomodó y puso un sacrificio. Escucha bien, un sacrificio. ¿Ve? Y clamó a Dios y descendió el fuego del cielo. Hoy día nosotros somos esos sacerdotes. La Biblia nos llama que somos reyes, escuche bien, y sacerdotes del nuevo pacto, usted y yo. Pero ¿qué pasa? Bueno, tenemos que limpiar el altar que está sucio, está basurado, porque tenemos ira, odio, chisme, pelea. Nos sentamos en sillas de escarnecedores a criticar también, junto con los mundanos, a los políticos de turno. Que si la sayona, que si la mona, que si yo no sé qué más. Eso no te corresponde a ti, cristiano. A ti te corresponde limpiar el altar, que es tu corazón. Limpia, limpia, limpia. Lleva cautivo todos los pensamientos a la obediencia a Cristo, todos esos pensamientos cochinos que te vienen. Llévalos, pelea. Eso es una batalla contigo mismo, la pelea más grande contra ti, porque ya contra el diablo está vencido. Colosenses 2:14 y 15, Jesucristo dice que lo venció, y triunfó sobre él en la cruz, y lo venció, y nos entregó un enemigo vencido. El más peligroso eres tú. La Biblia dice en 1 Timoteo 4:1, cuídate de ti mismo. Ahí es donde está el problema. Limpia tu altar, y una vez que tu altar está limpio, entonces haz lo que dice Romanos 12:1, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, ¿ves? Para que pueda descender fuego, porque si en el altar no hay sacrificio, entonces no va a descender fuego. ¿Estamos claros en eso? Amado hermano, tú que me estás escuchando, yo te invito a que hagamos más ayuno, más oración por las almas que se están perdiendo. Que Dios te use grandemente para liberar a los que están cautivos por los demonios y a los que están enfermos. Hay mucha gente hoy día que está oprimida, y sobre todo ahora con esta tragedia tan grande y tan fea, muchos que perdieron sus familiares. El diablo aprovecha de clavar en la mente de que Dios es malo, de que Dios no existe. Y yo sé lo que es lidiar con eso, porque yo tengo 2 hermanas menores que yo. Y cuando mi mamá, que nunca me crié con ella, pero mi mamá conoció al Señor, y un día se metió en ayuno de 7 días, o sea, una vez, 7 días de ayuno. Y estaba mi hermanita, que tenía como 3 añitos, 3 o 4 añitos, no sé, algo así tenía. Y la otra estaba de meses, en pañales, en la cama. Y mi mamá tenía un ayuno 7 días, y al 7º día en ayuno, mi mamá murió en el ayuno. Y mi hermanita duró 3 días con el cadáver de mi mamá, que se estaba descomponiendo en su casa,
jugando con mi mamá, mamándose el dedo, agarrándole los pelos, y mi mamá tirada en el suelo porque estaba de rodillas y cayó de lado. Bueno, mi hermana creció, cuando yo le predicaba el evangelio y le decía que Jesucristo, ella me decía, porque estaba muy dolida, muy golpeada: a mí no me hables de ese Jesús tuyo, ese no es ningún bueno, porque si fuera sido bueno, mi mamá le servía, me decía, mi mamá le servía, y mi mamá estaba en ayuno y murió, y no se compadeció de que yo era una niña, mi otra hermana, sino que nos dejó ya abandonadas, muertas con mi mamá. Y yo decía: Dios mío, ¿tiene argumentos? Sí, pero para eso está la guerra espiritual. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Segunda de Corintios 5 del 10 al 15. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Y que nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, hay argumentos, ahorita hay argumentos de personas, así como lo tuvo mi hermana, lo tienen mucha gente. ¿Dónde está el Dios tan bueno que tú predicas? Sí, lamentablemente se llevó a mi familia. Así era mi hermana. Pero ¿qué pude hacer yo con mis palabras? No la podía convencer. Le metí fuego al altar, le metí ayuno y oración al altar. ¿Y sabe qué? Hoy domingo a esta hora mi hermana está alabando y glorificando a Dios en una iglesia desde hace muchos años. Entonces, mi hermano, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Te toca ahora, cristiano, tú que me estás escuchando. Si no puedes ir a un hospital porque estás ocupado trabajando, al menos presenta tu ayuno para que sea Dios usando a hombres y a mujeres que vayan a esos lugares a darle una palabra de aliento a aquellos que están sufriendo, y a los que están enfermos, que no tienen ni para comprar un remedio, lo que sea, ponle las manos para que sean sanados, porque ahorita ahí todo el mundo está abocado, ayudando, necesitas comida, necesitas agua, necesitas pastillas, pero va a llegar el día que se olvidan de todo, y el que quedó lisiado, el que quedó discapacitado, empieza a pasar trabajo y necesidad. Ahí es donde viene el trabajo que Dios te ha encomendado a ti, como lo dice 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Dios no se cansa ni nunca se olvida de su gente. Es ahora cuando debes comenzar a presentar tu ayuno, tu sacrificio santo, agradable y perfecto delante de Dios, para que puedas ir a esos hospitales a orar por los enfermos, y que Dios te use como psicólogo para que pueda hablarle Cristo a través de ti a las personas que están afectadas psicológicamente. Dios te bendiga, mi hermano querido, desde la iglesia Oasis de Bendición, tu hermano y amigo el pastor Miguel López. Bendiciones.